Dios me los bendiga en este precioso día. Quería pasar un momento por aquí para compartirles una palabra que desde anoche el Señor está trabajando en mi corazón, y había compartido algo anoche en el culto de oración, pero hoy el Señor seguía dándome un poquito más acerca de este mensajito que les quiero dejar en este día. Y se trata de la fe, Y hoy quiero hablarte algo que muchos mencionan, pero pocos entienden correctamente. La fe. Porque en este tiempo se ha popularizado una expresión peligrosa. Yo tengo una fe loca. Y suena espiritual, pero muchas veces no lo es. Porque la fe verdadera no es loca, sino que es firme. No es impulsiva, es fundamentada. Y antes de continuar con este mensaje, quiero llevarte a Hebreos 11, que todo el mundo conoce. Y voy a leerles nada más para comenzar el versículo 1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y me puse a indagar un poquito más para ponerlo más claro para todo aquel que esté mirando este video luego, sea por diferido o en el momento que lo saque. Y quise buscar la definición de certeza. La definición de certeza es seguridad firme de que algo es verdadero. Escucha bien, certeza. La seguridad firme de que algo es verdadero. A veces leemos este versículo y como que nos enredamos un poquito porque pensamos que la certeza y la convicción es lo mismo, y por qué lo repite en diferentes maneras si es lo mismo, pero tiene su significado bien exclusivo, bien específico. Certeza, seguridad firme de que algo es verdadero. Y así comienza este versículo. Es pues la fe. Es pues la fe, y le voy a leer juntamente con el significado. La seguridad firme de que algo es verdadero. Y ahora la palabra convicción es una creencia profunda que está arraigada en el corazón y que mueve nuestras decisiones y acciones. Y volviendo al texto bíblico, la convicción de lo que no se ve, o sea, es una creencia, tú estás creyendo pero con total seguridad lo que tienes en tu corazón, la creencia que tienes en tu corazón, y eso te mueve a tomar decisiones y acciones de acuerdo a tu creencia. ¿Ok? Esto basado a nivel bíblico. Pero también mucha gente allá afuera tiene creencias, tienen convicciones de cosas que están fuera de la palabra de Dios. Y también esas convicciones erróneas los mueve a decisiones y cosas que después acarrean consecuencias. Pero no quiero adelantarme mucho. Ok, entonces brincamos a Hebreos 11:11, dándoles un ejemplo de este personaje que está aquí en este capítulo, que es Sara, la esposa de Abraham. Sara, ustedes saben que Sara era una mujer estéril, y se lo voy a leer para no sacarlo fuera de contexto. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad.
Pero la clave está en que porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Guárdate eso en tu mentecita. Porque creyó quien era fiel en lo que le había prometido. O sea, Sara creyó porque se lo prometieron. Ahí hubo una palabra dada a Sara. Ahí hubo una palabra profética dada a Sara. ¿Ok? Entonces, como les dije antes, la fe no es una fe loca, es una fe firme. No es impulsiva, es fundamentada. Aquí ven el ejemplo en Sara. No fue una fe impulsiva porque ella le dio la gana de creerse algo que nunca le dijeron. No, a ella ya se le había puesto un fundamento en su corazón, una promesa, una palabra dada por el mismo Dios de que concebiría. Su fe estaba fundamentada en una verdad y en una palabra, que aunque no la había visto, había en ella la seguridad, la certeza. Había en ella la convicción de lo que esperaba, aunque no lo veía. ¿Me están siguiendo? Ahora te quiero mencionar, para romper un poquito el error que a veces ocurre allá afuera. ¿Qué no es la fe? ¿Qué no es la fe? La fe no es tomar decisiones a la ligera. No es decir, voy a hacer esto y Dios verá qué hace. No, eso no es fe. No es lanzarte sin dirección esperando que Dios te rescate. Eso no es fe. Eso es imprudencia espiritual. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Mateo 4:7. Cuando el enemigo le dijo a Jesús que se lanzara del templo, Jesús no lo hizo para probar su fe. Porque la fe no prueba a Dios. La fe confía en lo que Dios ya dijo. ¿Ven la diferencia? No podemos tentar a Dios. Y te doy un ejemplo más literal. Si a nosotros nos están diciendo no vayas a tal lugar porque hay peligro, corren peligro, se cerró esa carretera porque hay peligro, hay un barranco o se está derrumbando la carretera en cierta área, vamos a decir así. Y nosotros, por religiosidad, por creernos súper espirituales, vamos a ir por encima de los avisos que el mismo Dios utiliza gente en esta tierra y situaciones para avisarnos, para que nos cuidemos. Y vamos a decir, no, yo voy para allá ni voy porque yo soy un hijo de Dios y yo tengo fe que yo voy a pasar al otro lado, yo voy para allá. Te están dando un aviso de un peligro. Entonces tú estás tentando a Dios. Estás, en otras palabras, obligando a Dios, tú me tienes que cuidar porque yo quiero ir para allá, porque es por tu santa voluntad, tú quieres ir para allá, Dios te tiene que cuidar. Eso no es fe, eso es imprudencia, inmadurez espiritual. O sea, como dije, no podemos tentar al Señor. Ejemplos actuales y que son sumamente importantes, que quiero que mediten en esto, más ejemplos. Hoy vemos personas que dicen, voy a dejar mi trabajo sin dirección alguna, porque tengo fe. Si Dios no te dio una palabra y unas instrucciones para que dejes ese trabajo, no te arriesgues a dejar un trabajo que Dios ha permitido que tengas, el pan de cada día, porque a ti se te ocurrió que tú vas a tentar a Dios y vas a probar a Dios cómo Él te va a suplir. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Otro ejemplo, voy a tomar esta decisión apresurada porque siento que Dios lo va a respaldar. Miren, yo he estado ahí y he tropezado y me he llevado la frente completa por tomar decisiones sin esperar la confirmación del Señor. Yo he estado ahí y he quedado avergonzada
por pensar que Dios me iba a ayudar en esa decisión que yo tomé. No pasó así. Más bien Él permitió que fallara, que tropezara para que me diera cuenta que Él no me había dado la luz verde. Otro ejemplo. Voy a hacer esto sin consultar a Dios, pero tengo fe que todo saldrá bien. Vuelvo y repito, lo mismo que me pasó. Y sí, yo había orado al Señor, pero mi prisa era tanta que yo no esperé que Él me contestara. Mientras Él me contesta, déjame ir adelantando. Fue lo que hice yo. Pero grave error el que yo cometí. Y luego vienen las consecuencias. Frustración, confusión, pérdidas y hasta crisis espiritual. Porque una vez que las cosas no te salieron como tú querías que te salieran, tenemos la osadía de echarle la culpa a Dios. Pero Dios, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva, ¿por qué no me respaldaste en esto? ¿Por qué no me ayudaste con esto? Y le echamos la culpa a Dios. Y dicen, pero yo tenía fe. Esa no era una fe basada en la roca inconmovible. Esa era una fe personal tuya. Una fe en tu propia creencia, en tu propio yo. Eso era emoción sin fundamento. Emoción sin fundamento. ¿Y qué es la fe? Estableciendo aquí la verdad. La fe verdadera nace de una base. Así que en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ahí es que viene tu fe, por una palabra fundada en tu corazón. Escuchar la palabra de Dios te trae fe, te levanta, te sostiene, y aunque tú no veas con tus ojos físicos, tú estás cimentado en esa fe, porque hay una palabra sólida en tu corazón, que es la palabra de Dios que nunca miente. No es una fe hueca, ¿ok? Es una fe con fundamento. La fe comienza cuando Dios habla. Y algo se establece dentro de ti. Espero que estén entendiendo esto. Algo se establece dentro de ti. Dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. La fe se construye sobre Jesucristo, no sobre emociones. Yo creo que esto es de Dios. Sí, yo creo, yo voy a hacer esto porque yo creo que esto es de Dios. Yo creo que Él me va a respaldar en esto. No, la fe se construye sobre su palabra, lo que Él ya dijo. Otro ejemplo poderoso que les quiero dejar aquí. La mujer del flujo de sangre, que eso está en Marcos 5, versículo 25 al 34, que después lo pueden buscar en sus casas. Esta mujer no actuó a la ligera. Aunque en el capítulo ustedes ven y no ven todo, todo trasfondo, sino lo que cuenta en el capítulo, pero es obvio que ella no actuó a la ligera. Sabemos que la Biblia dice que ella gastó todo lo que tenía buscando su sanidad por su cuenta, pagando ella, buscando esa sanidad que nunca encontró de esa manera. Pero dice, cuando oyó hablar de Jesús, ahí comenzó todo. ¿Ves? La fe vino por el oír. Ella no tenía una Biblia. Simplemente ella escuchó hablar de Jesús. Y al escuchar hablar de Jesús, ya ahí se cimentó una semilla de fe. Ella escuchó. Esa palabra se sembró, creció dentro de ella. Y entonces dijo, si tan solo tocare su manto, seré salva. Ya ahí la fe estaba activa.
Ella simplemente escuchó hablar de Jesús y quizás había escuchado hacía rato, pero todavía Jesús no había pasado por su aldea, y cuando escuchó que Jesús estaba pasando por su aldea, ya su fe ya estaba creciendo, esperando con ansias ese momento de llegar, y tan siquiera, miren cómo la fe de esa mujer ya estaba a tal nivel creciendo, que ella sabía, había convicción en ella, había firmeza, certeza, que ella sabía que aunque tocara el borde de su manto, ella iba a ser salva, dice la palabra primeramente, salva y sana. Por eso es que en esta escena, cuando Jesús dijo, alguien me ha tocado, que todo el mundo se preguntaba, pero si todo el mundo te aprieta, ahí está la gran diferencia de una fe vacía, de una fe de espectadores, porque a Jesús lo seguían muchos para averiguar qué era lo que él iba a hacer, pero no significaba que había una fe fundamentada en él, en lo que él decía en su palabra, simplemente espectadores. ¿Cuántas veces hay vidas allá afuera siguiendo la religiosidad, siguiendo a Jesús, siguiendo prácticas religiosas, yendo a los cultos, pero no hay una fe basada y fundamentada en la palabra de Dios? Esta mujer, a pesar de que estaba solita y rechazada por la sociedad porque se consideraba inmunda, ya en ella estaba creciendo esa fe a tal nivel que esa fe estaba tan activa que activó el poder de Jesús. Esa es la gran diferencia. Activó el poder de Jesús. Ya había fundamento de esa palabra, de que había escuchado lo que Jesús hacía. Aleluya. Aleluya. Cuando oyó hablar de Jesús, ella escuchó. Esa palabra se sembró, creció dentro de ella. Y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Eso no fue impulso. Ya eso se estaba cocinando, como decimos nosotros. Ya esa semillita estaba creciendo. Fue una convicción basada en lo que ella había oído. Su fe ya tenía raíz. Ya tenía raíz. Te quiero dar un ejemplo contrario. Actuar sin dirección. En Josué 9, ahí vemos el engaño de los gabaonitas. El pueblo de Israel tomó una decisión sin consultar con Dios. Y dice en Josué 9:14, y no consultaron a Jehová. Ahí está la falla más grande que puede hacer el ser humano. Firmaron un pacto y luego descubrieron que habían sido engañados. Ustedes pueden leer ese pasaje bíblico después. ¿Por qué? Porque actuaron por lo que vieron, no por lo que Dios dijo. Eso es lo que pasa cuando actuamos sin fundamento. Otro ejemplo, Saúl y la impaciencia. En 1 Samuel 13 dice, Saúl se desesperó esperando a Samuel y decidió hacer algo que no le correspondía. Ay, cuántas veces vemos eso en el día de hoy. El resultado fue, perdió el favor de Dios. No fue falta de fe, fue falta de obediencia y dirección. Y haciendo una pausa para concluir este video, personalmente yo he visto por años las consecuencias graves de personas tirarse en nombre de la fe, en nombre de Jesucristo, en nombre de falsas profecías,
y ver destrucción total en sus vidas, en sus familias, que pueden pasar años y todavía están recogiendo las consecuencias de una mala decisión. Dios perdona, eso está bien claro. David tomó una mala decisión, pero David se arrepintió, pero no le quitaron las consecuencias. Él no pudo disfrutar esos hijos. Dios perdona, pero las consecuencias son la evidencia que te deja marcado para que recuerdes no tomar decisiones a la ligera. No podemos escudarnos detrás del nombre de Dios para buscar nuestra propia, lo que anhelamos tener. Y eso se ve hoy día a diario. Lo que yo quiero tener, pues voy a decir que fue Dios quien me dijo. Y eso es peligrosísimo. Para que me crean lo que yo estoy diciendo, voy a decir que Dios me lo reveló. Peligrosísimo. No hay fundamento. Es una fe vacía, hueca. Cuando Dios respalda tu fe, es porque ya hay una palabra sembrada en tu vida. Y cuando hablo de una palabra, no es una palabra de esas de por ahí del aire. Que te vas a hacer esto, vas a ser rico. No estoy hablando de esa palabra, estoy hablando de esta palabra. Cuando Dios te habla a través de esta palabra, y esta palabra está completamente fundada en tu vida, va a ser respaldada. Cuando oramos al Señor en ciertas decisiones y el Señor nos habla por su palabra, nos confirma en varias maneras, directamente a través de su palabra. Cuando Dios nos dice, dale, tienes luz verde, tú vas a ver el respaldo del Espíritu Santo en tu vida, que no es impulso. Cuando es impulso, no da resultados. Cuando es impulso, todo va a salir mal. Y quiero dejar esto como testimonio, porque aunque esto pasó ya hace muchos años, pero es un ejemplo vivo de lo que es seguir la dirección del Espíritu Santo. Y cuando el Señor me envió a Venezuela por primera vez, no fue una decisión a la ligera. Sí, pues voy a hacer maleta y me largo. No. Fue algo que el Señor iba preparando por muchos años, muchísimos años, desde que me dio su palabra profética de que me enviaría desde los 12 añitos de edad, que me enviaría a Venezuela. Esta palabra siguió corriendo conmigo durante muchos años, y aunque en aquel entonces era una niña, no estaba preparada, crecí, viví muchas cosas, viví un tiempo de apartada del Señor, pero esa palabra el Señor me la traía a memoria de cada rato, y yo no entendía ese Señor, pero mira cómo yo estoy y tú me traes esto a memoria. Bueno, cuando volví a los caminos del Señor, y el Señor empezó a hacer esa transformación en mi vida y a cambiarme por años, a trabajarme por años, llegó el cumplimiento de esa palabra. Y Él empezó a alinear todas las cosas dentro de su agenda, dentro de lo que Él ya tenía preparado. Yo simplemente seguí instrucciones. Cuando Él me dio la luz verde, ahí vino la convicción, la certeza tan grande que era el tiempo de Dios, que era el Señor. Pero yo no me tiré aún sin tener instrucciones específicas de qué era lo que yo iba a hacer. El Señor me dio instrucciones específicas. Vas a ver esto, va a pasar esto, vas a hablar de esto. Y me dio todas las instrucciones. Y para la gloria del Señor, tal como Él me dijo, así fue. El Señor se glorificó. Me llevó en 2 ocasiones a Venezuela por dirección. Pero porque las primeras 2
me fue bien, no significa, pues ya tengo todas las puertas abiertas, ya me conocen. Ahora pues yo cuando me dé ganas de ir a ministrar, pues entonces voy y nada más hago una llamada y ya me abren las puertas. No, yo no he vuelto a Venezuela. Y hasta inclusive me preguntaban, hermana, ¿cuándo puede volver a Venezuela? Y yo claramente les decía, si el Señor no me manda y Él no me ha dado palabra de ir a Venezuela, yo no puedo ir a Venezuela. Así es que el Señor trabaja. No es por impulso. No es porque a mí me dieron un deseo de montarme en un avión, de decir que soy ministro, de decir que soy misionera y me voy a largar a ver qué pasa. Y bueno, Señor, voy para allá, obra tú, y mira a ver lo que tú vas a hacer. No, así no funciona la fe, así no funciona la fe. Y he escuchado tantas veces personas decir, no, tienes que dar un paso de fe, tienes que creerle al Señor, tienes que dar un paso de fe. Sí, el paso de fe lo damos cuando el Señor nos da una orden, cuando el Señor nos ha hablado, cuando el Señor nos ha sembrado esa palabra, ahí damos el paso de fe. Pero no es una fe loca, es una fe con fundamento. Por eso quiero dejarles bien claro a todos ustedes lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, porque ha habido muchos errores utilizando la palabra fe para hacer cualquier cosa sin Dios haber puesto o sin las personas haber buscado ese fundamento primeramente en su palabra. En su palabra. La fe se activa cuando hay una palabra dada por Dios, que es esta. Cuando hay un fundamento sembrado en tu corazón que ha echado raíces. Cuando Jesús usa el ejemplo de la semilla de la mostaza, que yo lo he experimentado personalmente, que es una semillita que apenas se puede ver, tan diminuta, y ponerla en una servilletita con agua, en un vasito, esa semilla al otro día ya está retoñando. Lo que significa que cuando Jesús utiliza este ejemplo es porque Él siembra esa semilla en ti y el que da el crecimiento es el Espíritu Santo. Cuando eso empieza a crecer, tiene tantas raíces que eso crece, pero de una manera bien grande. Así que el Señor lo que está buscando de nuestra fe no es una fe loca. No es una fe de decir, ya, yo voy para allá porque yo sé que Dios va a hacer algo. No, es que si no hay un fundamento en tu corazón, y lo vuelvo a remachar y a repetir, si tú te mueves sin una dirección, sin un fundamento de la palabra de Dios, no vas a tener éxito. No es fe, es impulso emocional. No es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para cerrar esto, la fe no es lanzarte al vacío, es caminar sobre la roca. La fe no es decir, a ver qué pasa, es decir, Dios ya habló. La fe no es emoción, es convicción. La fe no es un paso a la ligera, es un paso firme sobre el fundamento eterno que es Cristo. Aleluya. Hoy pregúntate, ¿estoy caminando por fe o por impulso? Porque cuando Dios ha hablado, no necesitas ver para creer. Solo necesitas obedecer. Te dejo con estas palabras en el nombre del Señor Jesucristo. Medita en ellas, compártelas, porque sé que va a edificar tu vida y quizás responder muchas preguntas del por qué tantos fracasos en el caminar en Cristo. El Señor hoy te ha dejado un mensaje
para que medites y camines en obediencia con un fundamento sólido en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana en Cristo, Gisela Movilla.